Maestro Jesús dijo, recibisteis gratuitamente, entonces dad gratuitamente. Entonces debemos de seguir los pasos del Maestro, seguir las huellas del Maestro. Él es el Maestro y Él estableció los pasos a seguir para la diseminación del Evangelio del Reino que Él entregó al revelar al Padre en la tierra. Pues bueno, es necesario que más que andar organizando reuniones, cada quien se organice individualmente, se ordene y se ponga a las órdenes del Padre Creador y de Jesús para comulgar con Él en cada día y permitir que el Espíritu Divino infunda en el alma las verdades del ser, las verdades de Dios, las verdades del Espíritu de la verdad y del Espíritu Santo. Si no se hacen estas cosas, el alma de los hombres y de los posibles instructores estará estancada de por vida, aunque realicen muchas conferencias durante los años. Si no nos inclinamos ante el Padre, si no permitimos que el Padre trabaje con nuestra alma para cambiarnos, para modificarnos, sacar de nosotros lo que no debe de estar ahí, no debe de estar ahí, y poner en el alma lo que debe de estar y que proviene del Padre Creador, la verdad divina, el amor divino, la paciencia, la tolerancia, la bondad para con todos los hermanos que se inviten a las conferencias. Se necesita primero que nada que existan instructores reales que conozcan la verdad. Se necesita que esos instructores sean fruto de haber nacido del Espíritu. Tienen que nacer del Espíritu mediante la comunión con el Padre. No se nace del Espíritu leyendo el libro de Urantia. Se nace del Espíritu en comunión con el Espíritu, en comunión con el Padre, en comunión con Cristo Jesús y su Espíritu de la verdad, en comunión con el Espíritu Santo de la Madre Divina. Es una preparación espiritual, individual, personal, interna. Y el hombre que nace del Espíritu vivirá en ese nacimiento la presencia de Dios, la fuerza de Dios, la energía de Dios. Y sabrá que Dios está, esta persona sabrá que Dios está trabajando con él. Entonces empezará a valorar las cosas de otra forma, de otra manera. No basta solo la lectura y el estudio y la memorización del libro de Urantia. Es necesaria la comunión con el Padre para que el Padre actúe en el alma, simbre el alma con amor, con luz, con fuerza, con bondad, con sabiduría, y el hombre se dé cuenta que estaba perdiendo el tiempo haciendo otras cosas en lugar de aprovecharlo para estar mejorando su alma de la mano del Padre. El Maestro Jesús no cobró por enseñar, y así nosotros no debemos de cobrar por enseñar. Pero para que esto funcione, tiene que haber un cambio de conciencia. Tienen que ser verdaderos buscadores de la verdad de Dios, verdaderos buscadores del Padre Divino, verdaderos buscadores del Espíritu de Jesús, verdaderos buscadores de la Madre Divina Creadora. Si todo lo toman como
cursos de marketing y a esos niveles, están hundiendo la revelación. La revelación tendrá éxito si se gestiona desde adentro hacia afuera, desde el espíritu hacia la mente del hombre y hacia la acción del hombre, de adentro hacia afuera. No hay otra forma de cómo funcione. De la mano directa del Padre. Solo el Padre Divino directamente puede transformar a un maestro potencial en un verdadero maestro de la luz divina. Pero si no se está con el Padre, si están memorizándose los capítulos y solo leen los capítulos y las páginas del libro en las reuniones, no se va a ningún lado. Por eso, todos los que realmente están interesados en la diseminación tienen que hacer que su vida dependa del Padre, que su vida dependa del Espíritu. Pero tienen ellos que estar convencidos de eso. Ellos deben de tener un cambio de conciencia, deben demostrar un cambio de conciencia que indique comprensión del plan divino, la comprensión de cómo se hacen las cosas de la mano del Padre. Tiene que haber esa comprensión, y esa comprensión no se obtiene automáticamente. Esa comprensión se obtiene en comunión con el Padre, en comunión real, no comunión es una comunión real en que la persona o el posible instructor divino tenga una experiencia real con el Espíritu. Cuando se tiene la experiencia real con el Espíritu, entonces la conciencia cambia gradualmente. Por eso es necesario que nuestra conciencia cambie gradualmente día con día, día tras día, días tras días, semana tras semana. Es una entrega de amor por amor al Padre. O sea, si podemos ver la televisión y ver partidos de fútbol y películas y telenovelas y tanta cosa que no sirve para nada, si podemos dedicar a eso horas, ¿qué no se puede dedicar media hora de cada día o un poquito más al Padre Divino, al que nos dio la vida, al que nos está dando la oportunidad de vivir en la eternidad? Yo creo que sí podemos hacer eso. Y no es trabajoso, no es molesto, no es una carga, no crea fastidio, crea bendiciones. Hace nacer en los potenciales instructores el amor divino, a que aflore el amor divino del Padre hacia afuera, hacia sus almas, de sus almas hacia el público en general. O sea, si el instructor divino no está imbuido del Espíritu y no está imbuido del plan divino, que es lo más importante del universo, es el plan divino, mientras el hombre no esté imbuido de eso, va a seguir dando tumbos tras tumbos tras tumbos, y la revelación no podrá diseminarse por el planeta. Porque nosotros mismos, con nuestra actitud egoísta, pesimista y perezosa, estamos ahogando, estamos asfixiando a la revelación. Estamos asfixiando las verdades de la revelación y no las dejamos que fluyan. Las estamos tapando. Nosotros somos los mismos culpables de esa situación.
la salvación del alma por medio de la fe es la verdad salvadora del Evangelio del Reino. Entonces el hombre tiene que manejar estas cosas y darse cuenta de que lo que hablaba el maestro no era para adornarla muy bonito, para cuando alguien comprara el libro y lo abriera y se pusiera a leer, ¡ay, qué bonito habla el maestro! No se trata de eso, se trata de comprender lo que el maestro está diciendo y no lo comprendemos, porque además nadie enseña lo que el maestro quería que comprendiéramos, porque ellos mismos no lo comprenden, no se han sumergido en los ámbitos del Espíritu, en los ámbitos de la comunión espiritual con el Padre y con Jesús. El que con sinceridad lo haga, el Padre se vaciará en él y lo cuidará y lo alimentará, lo engrandecerá, lo iluminará, lo fortalecerá, y el Espíritu llega a un tiempo que hablará a través de esa persona. El maestro fue directamente a las personas, a los pobres, a los gentiles, y los convocaba y él les entregaba la verdad. Hay que estar imbuido de eso. Pero para estar imbuido de eso es que la persona debe de tener hambre por la verdad divina y tiene que tener sed debe tener sed por vivir su vida en la rectitud de Dios. Si la persona no tiene hambre por la verdad, no tiene hambre de Dios, no tiene hambre de conocer la verdad, no tiene hambre de mejorar su alma, si él realmente no tiene esa sed de vivir en rectitud su vida, en la rectitud es rectitud divina, rectitud humana te manda a cumplir con ciertos preceptos, deberes, valores, etc. Pero cuando tú cumples tú te haces de la rectitud divina, entonces tú manifiestas una rectitud con todos los demás seres a los que se sirve, por los frutos del Espíritu que tú estás emanando de ti, tratas a todos como tus hermanos. Entonces te digo, si las personas no tienen hambre de Dios, y no quieren ser cambiados por Dios, modificados por Dios espiritualmente, aunque tengan buenas intenciones, pero van a hacer que todo se estanque y pasen los años y no vamos a ningún lado con la difusión de la enseñanza del maestro. Para mí, la enseñanza de Jesús, el Evangelio del Reino, el reconocimiento de la paternidad de Dios y el de la filiación con Dios, es básico que entendamos esas cosas simples, que comprendamos lo que es el camino de la iluminación, el camino de la salvación del alma. Hay varias cosas que los maestros instructores tienen que manejar como el ABC de todo. Si no tienen el ABC, entonces no pueden andar enseñando MLM, ¿me entiendes? Si no conocen el ABC, que entonces no se pongan a enseñar a F, G, H y J. No, tiene que tener el conocimiento de lo esencial. Hay cosas esenciales, conocimientos básicos que deben de brillar en esos seres.
Si eso no lo tiene, no pueden adelantar, no se puede adelantar. Mientras el hombre no tenga conciencia de que tiene que iluminar su alma con las dotes divinas para lograr la sobrevivencia de ella, mientras el hombre no esté pensando en eso, no va a poder dotar a su alma con los valores divinos. Es necesario que tome conciencia, decir, haciéndole una pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para salvar mi alma? ¿Cómo voy yo a salvar mi alma? ¿Qué estoy haciendo? Llegaré a los 88 años de edad, ¿habré salvado mi alma? ¿Qué hice para salvar mi alma? ¿A qué me dediqué en mi vida? ¿Qué valores tiene mi alma? Hay que preguntarse eso, preguntarles a los hermanos, ¿qué estás haciendo tú, Juan, Carlos, María, Andrea? ¿Qué están haciendo ustedes para salvar su alma? Porque de eso se trata el plan divino. El Padre nos creó para tener vida eterna, no nos creó para morir, nos creó para vivir siempre y nos está dando la oportunidad de tener vida divina si nosotros hacemos lo que Él nos está diciendo. El Padre no nos puede iluminar contra nuestra voluntad. Tiene que ser una voluntad personal, un deseo personal por amor a Dios, de gratitud a ese Dios que nos dio la vida, gratitud de que nos está dando una oportunidad de vivir en la eternidad. Y todo es tan simple y se logra fácilmente comulgando con el Padre, sometiéndose a una comunión diaria con el Padre. Y con eso tan simple se logra lo más grande, dijo el Maestro. Como en aquel ejemplo que dijo el Maestro. Buscad lo más grande y lo más pequeño estará contenido ahí. Pedid las cosas celestiales y las terrenales estarán incluidas. Entonces, si nosotros vamos hacia el Padre con sinceridad y con amor divino, con verdadero amor al Padre Altísimo, agradeciéndole la vida que uno tiene y agradeciéndole la oportunidad de poder ser como Él, agradeciéndole que Él tiene ese plan de darnos a nuestras almas los valores divinos para la eternidad, para la vida eterna. O sea que lo que tenemos que hacer es tener una vida llena de gratitud para con Dios, de gratitud, de amor y de fe en Él. Mientras nosotros no tengamos fe en Dios, amor por Dios, amor por los hermanos, deseo de cambiar el alma, de iluminarla, mientras nosotros no tengamos esos deseos, esos apetitos, no vamos a ir a ningún lado. Por eso el Maestro dijo, Jesús dijo tantas veces, no solo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará al reino de mi Padre. Entonces nosotros tenemos que leer, aprender, comprender, discernir qué es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es infinita, pero nosotros, ¿qué nos pide el Padre? En primera instancia, entregarnos a Él, comulgar con Él. El Padre quiere que comulgamos con Él, porque es la única forma de que el alma nuestra reciba los valores divinos para la sobrevivencia eterna. Si un auto despintado y roto, chocado, etcétera, lastimado,
Si ese auto no se mete al taller de reparaciones, no puede tener motor nuevo, pintura nueva, ruedas nuevas. No puede. Necesita entrar al taller de reparaciones. Y entonces saldrá un auto diferente, nuevo y pintado, con un buen motor. Nosotros, si el alma que le falta, adolece de los valores de sobrevivencia, no entra al ámbito divino, a los talleres divinos, vale la expresión, si el alma no entra a los talleres divinos, el alma nuestra no puede recibir la pintura celestial, el aire celestial, la potencia celestial, la fuerza celestial, no puede. Es necesario que el alma entre a los ámbitos del espíritu y la persona, humildemente inclinada ante el Padre, permita que el Señor trabaje con su alma en el silencio y en el amor. No hay otro camino. Hay que tomar conciencia de esas cosas antes que organizar conferencias. ¿Cómo organizamos conferencias sin saber lo que vamos a decir? Sin entender la revelación, no la comprendemos. Por eso, yo les recomiendo a todos los hermanos que lean y estudien las enseñanzas del Maestro con detenimiento, no con prisas. No con prisas. Que busquen la comunión interna diaria con el Señor. Diaria. Y entonces el Padre podrá trabajar con ellos, habilitándolos de acuerdo a su voluntad, con los valores necesarios, recordando que las personas que hagan estas cosas, que se decidan a ser fieles al Padre, deben de saber que el Padre, día tras día y semana tras semana, mes tras mes y año tras año, estos seres en su fidelidad al Padre y en la comunión con Él, irán adquiriendo estado de conciencia divina, ganarán conciencia de Dios en cada día de su comunión con el Padre. Y ese sentir, la conciencia de Dios cambia la condición del alma, la condición mental, las ganas de hacer las cosas, el amor hacia el prójimo. La conciencia de Dios es lo que está diciendo, conciencia de Dios, la conciencia del Espíritu Creador, la conciencia de Cristo Jesús, conciencia de la Madre. Todos ellos son conciencia divina. Y nosotros, el Padre quiere que nosotros seamos partícipes de esa conciencia. Si nosotros vamos, Él nos va a dar conciencia divina. No nos va a dejar como humanos viles, sino nos va a transformar en seres divinos, con conciencia de Dios, con el amor de Dios, con la bondad de Dios, con la paciencia de Dios, con la tolerancia de Dios. Y seremos como Él, como el Padre. Por eso en la oración de Jesús, en la del Padre Nuestro, decía, en una partecita decía, haznos en cada día tan perfectos como tú. Haznos en cada día tan perfectos como tú. Entonces, eso lo enseñó el Maestro. Nosotros podemos adquirir esa perfección siempre y cuando nos sometamos por amor, en buena voluntad. Por eso el libro dice voluntariamente, que voluntariamente decidamos hacer las cosas de Dios, amar a Dios, hacer la comunión con Dios. Son tantos detallitos que hay que tomar en cuenta para que podamos actuar de acuerdo a la voluntad divina y que la revelación sea diseminada por el mundo.
Pero si estamos brincando de un lado para otro y no vamos al Padre, no podemos lograr tener éxito espiritual en la diseminación de la enseñanza. Es básico ser alimentado por el Padre. Es muy necesario que surja en cada uno de nosotros hambre por la verdad divina, una sed enorme de vivir la vida en la rectitud de Dios. Tenemos que tener esos anhelos, esos deseos. Eso es muy importante. Entonces, primero lo que hay que hacer es, a mi modo de ver, primero hay que producir, que se produzcan instructores espirituales nacidos del Espíritu, validados y calificados por Dios. Y que cuando enseñen, no van a enseñar en nombre propio, sino en el nombre del Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en nombre de la Madre Divina. Y nunca enseñar para vanagloriarse a sí mismo, sino para honrar al Padre. No enseñar, no se deben hacer las enseñanzas no es correcto no es correcto que se busque un enriquecimiento personal compartiendo las enseñanzas del Maestro. Si estamos diciendo que es necesario que los instructores sean nacidos del Espíritu, una vez que son nacidos del Espíritu, producirán los frutos del Espíritu. Aquel que produce los frutos del Espíritu en conciencia divina, en espíritu y en verdad, no va a pensar en ir a cobrarle dinero a los hermanos para que reciban la enseñanza de Jesús. Por eso el Maestro alertó, dijo, recibisteis gratuitamente, dad gratuitamente. Porque tenemos que ser muy cuidadosos de permanecer con el Padre en cada día, porque así como podemos entrar al reino del cielo, también nos podemos salir si nos descuidamos y nos alejamos del Padre. Por eso el Maestro Jesús en una de sus enseñanzas dijo que era necesario que creciéramos en la gracia, diariamente en la gracia y en el conocimiento de la verdad, para poder permanecer dentro del reino. Eso lo dijo el Maestro, no es invento nuestro. Uno puede salirse. Entonces, si se descuida, a pesar de haber nacido del Espíritu, se aleja del Padre, el Espíritu se aleja de él y la persona cae en las cosas humanas, en el egoísmo, en la presunción, en la exaltación personal, y los frutos del Espíritu ya no están en él. Por eso dijo el Maestro, si unos creyentes, profesos o declarados no producen los frutos del Espíritu en sus vidas, ellos están muertos. El Espíritu de la verdad no está en ellos. O sea que debemos de tener cuidado. Al tener la revelación, el libro de Durante, al tener la revelación, al tener la vida y las enseñanzas de Jesús, debemos actuar con mucho respeto
con mucho respeto a todo el contenido de la revelación. Debemos actuar con respeto a Dios, con respeto a Jesús, con amor, respeto y gratitud a todos los reveladores que ayudaron a conformar todos los capítulos de la revelación de Urantia. No podemos considerar el libro de Urantia como un libro más, porque no es un libro más, es una revelación dada desde lo alto para bendición de la humanidad. Así que los hermanos que quieran caminar por el sendero de la rectitud tienen que organizar sus conferencias invitando a toda la gente, a los ricos y a los pobres, a todos los seres humanos, y buscando la transformación del espíritu, o sea, buscando la iluminación del alma, buscando la iluminación de su alma para poder actuar en conciencia divina de acuerdo a la voluntad del Padre y ser un instrumento del Padre para la diseminación de su verdad. A mi modo de ver, no debemos de cobrar la enseñanza que entregamos a nadie. Debe ser gratuita la enseñanza. A mi modo de ver, los organizadores son los que tienen que pagar el alquiler. No tiene que ser que el público pague el alquiler. El público no tiene por qué pagar el alquiler de un local para una conferencia. Los organizadores son los que deben pagar el alquiler e invitar a los demás. Y si lo hacen correctamente, el Padre verá que los recursos para esos alquileres lleguen de alguna manera. Pero primero tenemos que ser rectos ante Dios, rectos ante los hermanos. Y entonces el Padre nos va a ayudar. El Padre les ayudará. Pero tienen que ser hombres de fe, hombres íntegros, honestos. El que busque entretenerse con la revelación, así se quedará entretenido y estancado, y no va a poder avanzar. Porque Dios Padre es el ser más recto del universo. Y el Padre no se anda con medias tintas. Él es firme y recto, justo, veraz. Y Él quiere que nosotros, como sus hijos, así actuemos. En conciencia divina, en conciencia de Dios, en amor divino. No hay otra más que entregarse al Padre, cambiar, terminar con el enfoque humano egoísta y hacernos del enfoque divino que es persistente, firme, recto, que trae bendiciones para todos los que buscan actuar en voluntad divina, en la voluntad de Dios. No hay otro camino. Okay. Pues les recomendamos que busquen el cambio espiritual de su alma, conociendo la verdad, estudiando las enseñanzas de Jesús, porque esas personas
que van a ir a las conferencias, que no conocen nada de la revelación, esta es una opinión mía lo que van a escuchar. Una persona que por primera vez va a escuchar el libro de Urantia, sabemos que el contenido revelatorio es muy amplio y variado, pero yo pienso que conociendo en unas pláticas preliminares sobre qué es Dios, cuál es el plan de Dios, dónde está Dios, etcétera, para qué nos creó Dios, etcétera, que se forman una idea de lo que es la divinidad, dónde está, dónde mora y que está en cada hombre y en cada mujer. Esas personas, todas esas personas deben de llegar a saber que hay un plan divino dispuesto por Dios para que el hombre pueda vivir en la eternidad, para que su alma pueda vivir después del fallecimiento físico en la tierra, su alma pueda seguir viviendo. Deben saber que en las enseñanzas de Jesús, en el Evangelio del Reino, están todas las instrucciones y las enseñanzas de lo que el ser humano tiene que hacer para hacerse uno con Dios y vivir en la eternidad. Todas esas personas deben saber eso desde que van a conocer el libro de Urantia. No podemos pasear a estos hermanos en varias conferencias con los primeros 15 capítulos o 30 capítulos y estarle dando vueltas ahí a este hermano y que no se entere de lo que el Maestro Jesús enseñó. Porque entonces estamos perjudicando al hermano. Jesús dijo que estas enseñanzas eran para todos y la gente debía de enterarse. Eso es lo primordial, entregar el mensaje de Jesús con las bases, con los cimientos básicos de la enseñanza del Evangelio del Reino. Pues hay varios conocimientos básicos, ¿no? Tienen que saber que tienen que nacer del Espíritu, que tienen que comulgar con Dios, conocer la verdad, ejercitar la fe viviente, la fe experiencial, para que su alma pueda ser alimentada. Esas cosas lo deben de conocer los hermanos desde la primera conferencia. No decirles eso dentro de 3 años, pero mientras vamos ahí dándoles que la rebelión de Lucifer y que cómo se vive en los mundos de estancia, y que cómo se vive por acá, y que cómo se vive por el otro, y vamos acá. Hay mucho que aprender ahí, pero tenemos que tener, primero que nada, la enseñanza básica. ¿Para qué se dio el libro de Urantia? Para que el hombre salve su alma, para que conozca el camino de la salvación del alma. Para eso nos dieron la enseñanza. Y entonces, lo que primero debe de haber es instructores preparados por Dios y calificados por Dios, habiendo nacido del Espíritu, que tengan amor por sus hermanos, de llevarles de la mano y enseñarles las verdades del reino, las verdades salvadoras del reino, las del Evangelio de Jesús. O sea, preparados por Dios, nacidos del Espíritu y que conocen la enseñanza del Maestro. Debemos de conocer los métodos y procedimientos que realizó Jesús en su vida pública al enseñar el Evangelio del Reino y sujetarnos a esas bases para nosotros enseñar el Evangelio del Reino de Jesús al mundo, como el Maestro quería, con la fuerza y penetración que el Maestro quería, para éxito de su verdad en la tierra y para poder salvar almas para el Maestro.
Para todos mis hermanos y hermanas que nos estén viendo, escuchando, les envío un abrazo grande, un beso grande y un deseo enorme de que tengan un gran éxito espiritual en su comunión diaria con el Padre y logren la transformación del alma para su vida en la eternidad, de la mano del Padre, para el regocijo de Jesús Cristo. Que Dios los bendiga eternamente. Chao.